Me interesa muchísimo Abreu porque es maricón. Y en Venezuela ha habido una serie de hombres maricones muy importantes en el siglo XX. He trabajado mucho con Isaac Chocrón. Me interesa Gonzalo Barrios, que fue el candidato presidencial de AD en la elección del año 68. Y por supuesto me interesa Abreu por la visibilidad del individuo. Sin embargo, eh, lo que hago normalmente es estudios de género, entonces me interesa muchísimo literatura escrita por escritores homosexuales y ese tipo de cosas. Y por supuesto, Abreu no ha escrito nada y nunca ha hablado de su sexualidad. Pero de manera colateral, el trabajo que ha hecho en la orquesta es uno de los trabajos más significativos que un individuo gay en Venezuela haya hecho en el siglo XX. Entonces lo que voy a hacer acá es muy diferente. Es un acercamiento a películas que tienen que ver con el proyecto que él creó. Entre 2000 y 2010 se filmaron en Venezuela tres películas que abordan el impacto social del sistema. Tocar y luchar del 2004, Maroa del 2005 y La clase de 2007. La clase contiene un tratamiento completamente divergente del que se encuentra en las otras dos obras, que coincide con la bibliografía secundaria sobre los efectos positivos de las orquestas infantiles y juveniles en sus participantes directos. Yo no he leído el libro de Geoff, es una cosa un poco diferente lo que él está diciendo allí. Esta diferencia en la percepción y representación del sistema fue resultado de la política diseñada y puesta en práctica por Francisco Sesto, ministro de Cultura, desde 2005 hasta 2008. Se trata de una política cultural radical, producto de la reelección presidencial de Hugo Chávez en 2006. Después de 2007, el sistema, fundado en 1975, se adaptó a los nuevos postulados estéticos y políticos, por ejemplo, tocando con más frecuencia música latinoamericana y venezolana, clásica y popular. Por ejemplo, ahora hay orquestas de música llanera, hay rock clásico, hay orquestas de salsa, y creando orquestas en centros penitenciarios, que es uno de los problemas más públicamente discutidos del gobierno. Tocar y luchar, que abunda en el uso de la música clásica europea decimonónica, enfatiza algunos de los efectos reales y más visibles del proyecto en sus participantes. Observamos a niños y jóvenes escolarizados provenientes de barrios populares y de urbanizaciones de clase media baja en Caracas y de la provincia venezolana, que hablan elocuentemente y tocan sus instrumentos con inusitada madurez. En los músicos predominan los varones y sujetos étnicamente mestizos. Todos los que halagan, por el contrario, son artistas europeos blancos, entre ellos Abbado, Domingo, Sir Simon, cuyo prestigio mundial convence a los espectadores de que en Venezuela está ocurriendo una revolución musical sin precedentes a nivel mundial. El segundo filme es de ficción. Maroa narra la historia de una niña paupérrima de 11 años, de piel oscura y pelo rizado, a quien recluyen en un albergue. Allí, el maestro de música descubre su talento para el clarinete y le enseña a tocarlo. La niña también aprende a leer y a escribir. Gradualmente, Maroa adquiere la disciplina para tocar el instrumento y trabajar en grupo. El epílogo la muestra a los 18 años actuando como solista con una orquesta. Como Tocar y luchar, Maroa también ilustra la repercusión beneficiosa de la enseñanza de la música clásica en sus participantes, pero lo hace desde un ángulo doblemente alternativo. Primero, el de menores en situación de abandono. La protagonista fue rechazada por sus padres, se crió con la abuela materna y es analfabeta. Y aparecen muchos personajes secundarios bajo el cuidado del Estado. Segundo, desde el género. No solamente la protagonista es femenina, sino predominan los sujetos de ese género. Como en Tocar y luchar, la música es clásica, solo se toca la de Handel y Mozart. Pero en esta, la audiencia escucha ensayos individuales y grupales. Al igual que en Tocar y luchar,
La trama ocurre a fines de la primera presidencia de Hugo Chávez, pero es evidente que la directora es crítica con la revolución bolivariana. De hecho, en Maroa, la orquesta funciona como una metáfora de las pocas instituciones del Estado que funcionaba adecuadamente en Venezuela 6 años después de la llegada al poder de Chávez. En la clase, Tita, una violinista de 16 años, de piel clara y residente de un barrio montañoso en el oeste de Caracas, tiene dificultades para practicar en casa y teme que la bajen de la primera fila de violines. Margarita, una colega rubia que vive en una urbanización de clase media probablemente alta en el este, le propone que se mude a su apartamento. Al mismo tiempo, Tita conoce a Anselmo, un clarinetista en la orquesta, de piel blanca y ojos verdes, que vive en La Castellana, una de las urbanizaciones más caras de Caracas. En la medida en que Tita pasa más tiempo con Margarita y Anselmo, comienza a rechazar la cultura de su barrio y quiere mudarse al este de Caracas. El romance con Anselmo progresa. El día de la mudanza ocurre el caracazo y no puede hacerlo. De regreso a casa observa que algunos de sus vecinos saquean un transporte de carne y se une a ellos. Al final se escuchan disparos de las fuerzas del orden público contra los saqueadores y posiblemente Tita cae herida o muerte. Y tengo algunas imágenes. La película fue hecha con fondos del gobierno federal por la Villa del Cine. Voy a hablar de esto en un minuto. Y aquí está la protagonista en la parte superior y abajo está el muchacho rico. Y luego van a ver imágenes arriba de la casa donde vive Tita y luego la casa donde vive el chico rico. Imágenes de donde vive Tita, imágenes donde vive el chico rico. Este es el momento al final en que ella se une a los saqueadores y voy con el análisis. Según José Antonio Varela, el impacto del sistema varía según el estrato social de los participantes y es negativo para la clase baja. La trama se centra en 3 músicos: Tita, de clase baja, Margarita, de la media, y Anselmo, de la alta. Cada grupo se representa recurriendo principalmente a 3 criterios: el lugar de residencia de los personajes, el tipo de familia al que pertenecen y el capital cultural de los padres. Y debo hacer una pequeña acotación porque el concepto de capital cultural de alguna manera fue lo que me ayudó a entender lo que está pasando en las películas, pero por razón de tiempo no voy a discutirlo. Si hay tiempo al final, en la sesión de preguntas, podemos hablar un poco de eso. Una idea clave es que estos factores condicionan el desempeño musical de los personajes en la orquesta. El espectador recibe más información sobre Tita y Anselmo. Tita reside en una casucha en los arrabales occidentales de Caracas con su madre, abuela, tíos y primos. La conclusión a sacar es que la familia del lado materno de Tita ha sido uniparental, al menos por 2 generaciones. Por las condiciones tan precarias en que viven, es obvio que las finanzas familiares han sido y son muy malas. Al comienzo de la película observamos a Tita tocando el violín mientras sus familiares miran un programa cómico en la televisión. Uno de sus primos sube el volumen y la madre le pide a su hija que le traiga una cerveza. Evidentemente, a esta familia no le gusta la música clásica y la vivienda es tan pequeña que Tita no cuenta con un espacio apropiado para hacer su tarea. Además, la observamos preparando comida y lavando ropa, es decir, colaborando activamente en las actividades domésticas. Sin embargo, como el personaje tiene 16 años y está en la primera fila de los violines, la audiencia debe inferir que toca el violín desde niña, que ha tenido un altísimo nivel de disciplina y logro, y además que es nueva en la orquesta porque Margarita es su única amiga hasta que conoce a Anselmo. Tita tiene un empleo a tiempo parcial enseñando música a niños en una iglesia católica. Las dificultades para ensayar en su casa, junto con el tiempo que dedica al cuidado doméstico y a su trabajo como instructora de música, afectan negativamente su desempeño en la orquesta.
De allí el temor que Tita tiene de perder su posición en la primera fila de violines. Margarita, que vive en un novísimo apartamento en el este, cerca de la Castellana, le ofrece que se mude a su casa. El mensaje no puede ser más claro. Para Tita poder mantener su lugar en la orquesta y superarse, tiene que mudarse del oeste al este y ser como Margarita o Anselmo, cuyas familias funcionales habitan en edificios modernos y tienen el capital cultural requerido para que sus hijos puedan tocar música clásica y poder mantener su posición social. De todas las fuentes escritas y audiovisuales que leí y miré en los últimos 3 meses para escribir este trabajo, incluyendo artículos periodísticos, libros, programas de televisión en 3 idiomas y películas, la clase es la única que propone que las orquestas infantiles y juveniles no benefician a los participantes que provengan de la clase baja. Tita tiene 16 años y ha estado en el sistema desde que era niña. Lo que vemos entonces son los resultados de ese largo proceso en su personalidad. Los realizadores proponen que la música clásica es un bien que solo le interesa a los segmentos más acomodados, ya que son los únicos que cuentan con los recursos para dedicarse a ella. Según Varela, este tipo de música es para minorías privilegiadas. Paradójicamente, en una película sobre música clásica, jamás se toca música clásica. En cambio, Varela incluyó una serie de valses escritos por un artista chavista que se llama Jesús Chucho Zanoja y además incluyó muchísima música comercial y folclórica popular de fines de los años 80. Es muy significativo que la protagonista sea adolescente y que la trama se concentre en sus contactos con compañeros de otros segmentos socioeconómicos. La clase muestra que Tita está creciendo literal y figurativamente y sugiere que para poder triunfar en la orquesta necesitará mudarse del oeste al este de Caracas. Esta idea peregrina contrasta con las conclusiones de numerosos estudios que se han escrito sobre el tema. De hecho, el reconocimiento internacional del sistema está basado precisamente en que son los niños y jóvenes provenientes de familias en situación económicamente desventajosa los que más se benefician de los programas de actividades extracurriculares centrado en el aprendizaje de la música clásica. Les doy 2 de múltiples evidencias. Primero, la razón principal de que las Naciones Unidas le concediera una mención de honor a las orquestas en 2004 fue porque era, cito, uno de los 10 programas más exitosos del país en el combate contra la pobreza crítica y de avanzada de inclusión social e integración comunitaria. Fin de cita. Segundo, un estudio realizado en 2007 en 15 núcleos ubicados en Distrito Federal, Miranda, Bolívar, Lara, Mérida y Táchira reveló que el 11% de los participantes provenían de la clase media, 36% de la clase pobre y el 53% de familias en situación de pobreza extrema. Es decir, 89% provenían de la clase baja. Las causas detrás de este tratamiento tendencioso y falso del sistema son políticas. La clase fue uno de los 7 largometrajes con los que la Villa del Cine se inició como productora. En Venezuela detestan a este hombre. Hablé con 4 o 5 artistas y eran cosas terribles lo que me dijeron. Pero además escribió ese cuento. Claro, ya voy a hablar de eso. He leído muchísimo. Son buenísimos, ¿no? Bueno, las causas básicamente les decía son políticas. La clase fue uno de los primeros largometrajes de la Villa. Su propulsor y creador, Francisco Sesto, fue ministro de Cultura entre 2005 y 2008 y afirmó en 2006, cito,
que a esta manifestación la consideramos lo suficientemente importante como para que el Estado la atienda de modo especial. La consideramos un instrumento de transformación y por lo tanto susceptible de atención excepcional por nuestra parte. Fin de cita. A la derecha de ustedes. La clase está basada en un relato homónimo, el texto literario más extenso escrito por el ministro hasta entonces. Tiene ahora un libro sobre el amor en Chávez, no lo he podido leer, pero tengo mucha curiosidad. José Antonio Varela fue comisionado inicialmente para escribir el guión, y cuando la directora de la Villa del Cine y el ministro les dieron el visto bueno a su trabajo, Varela, que no había tenido experiencia como director de largometrajes, pero había hecho cortos para el CONAC, además era profesor en la Escuela de Artes de la UCB, donde el ministro trabajó hasta 2002. Él había escrito guiones cinematográficos y televisivos, entonces él fue seleccionado para dirigir la película. Varela es un joven. Es evidente que la audiencia ideal para la tarea es el público juvenil escolarizado. El 27 y el 28 de febrero de 1989 conforman una fecha clave en el imaginario de la Revolución Bolivariana. Según Ana Teresa Torres, Chávez percibía el Caracazo como el primer antecedente de la Revolución Bolivariana. Si bien existía una película oficial que representó la explosión social de 1989, me refiero a El Caracazo de 2005 de Román Chalbaud, también un director chavista, que había sido una de las primeras patrocinadas por el Ministerio de Cultura. El ministro Sesto y otros ideólogos concluyeron, a mi manera de ver correctamente, que no atraería la atención de los adolescentes. La clase, cuya narrativa evoca la estructura de la telenovela, chica pobre con pretendiente pobre que se enamora de chico rico, fue hecha con el objetivo de enseñar a la nueva generación a comprender las diferencias sociales durante la Cuarta República y más específicamente cómo la profunda separación entre las clases fue una de las razones de la explosión social de 1989. En otras palabras, la deliberada distorsión del sistema no es más que un recurso propagandístico para descalificar a las clases media y alta que desde 1998 constituyen mayoritariamente la oposición a Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro. Para concluir, las películas que he comentado, este trabajo básicamente analiza las 3 películas más extensamente. Las películas que he comentado fueron hechas por 3 artistas de generaciones, géneros y tendencias políticas diversos. Por una parte, las 3 contribuyeron a la divulgación del sistema de las orquestas infantiles y juveniles en los años en que el proyecto estaba recibiendo mayor cobertura en los medios internacionales. Y por otra parte, prueban cómo la percepción de sus logros y debilidades variaron progresiva y agudamente en un periodo de 3 años clave para entender la cultura venezolana reciente. Gracias.